Hola, sin anestesia con ustedes. Hoy que es martes ya y andamos a 16 del mes 6 del año 2026. Están los 6 ahí, pero el 6 a mí no me gusta mucho, por el 666. De todos modos, bueno, a nivel nacional o a nivel interno, creo que lo más atrayente del tema político dominicano ha sido la presentación anoche de uno de los videitos de Omar. Omar lanzó un videíto hablando acerca de lo que es el plan anticrisis del gobierno que ya llegó al Congreso Nacional, ya lo leyó según su confesión y vamos a escuchar rápidamente cuál fue su reacción frente a la lectura de este plan. Cada año, el salario exento del impuesto sobre la renta se debe ajustar según la inflación del año anterior. Eso es lo que manda la ley. Sin embargo, durante años esa variación se ha pasado por alto, provocando que cobren impuestos a los salarios por debajo de los 52,000 pesos, cuando hace años que esta distorsión debió ser corregida. Pero al leer el proyecto de reforma, vemos que se quiere vender como indexación solo ajustar 5,000 pesos de los 17,000 pendientes. Un ejemplo simple, pero doloroso, es que una persona que gane hoy 50,000 pesos, hace año y medio que no debió pagar impuestos sobre la renta. Con la propuesta del gobierno, ese trabajador seguiría pagando todos los años 18,000 pesos más de lo que la ley exige. Y si hablamos de alguien que gane 75,000 pesos mensuales, este dejaría en manos del Estado 32,000 pesos al año por encima de lo que le corresponde. Lo suficiente para echar, por ejemplo, algo de combustible, la compra del súper por un mes, o una ayuda para los útiles escolares de uno de sus hijos. ¿Y saben algo? Esa es la importancia de no soltar las causas y asumirlas hasta el final. Porque no fueron una ni dos las veces que al defender la indexación de los salarios me dijeron: Omar, es contra el gobierno que está luchando, suelten eso. Pero es que no se trata de mí. Pierden de vista que no es Omar contra el gobierno, ni nada que se le parezca. Es negar el cumplimiento de la ley. Y un terrible legislador sería yo si aceptara que desde el Congreso Nacional, donde nacen las leyes, se apruebe que ahora es correcto cumplir una ley a medias. Por eso, mientras el gobierno decide qué monto te suben y aparentemente qué favor te hacen, en tu caja también toca decidir. Pero decidir dónde recortan, porque el dinero simplemente no alcanza. Este miércoles 17, el Tribunal Constitucional tiene audiencia para definir sobre el recurso que depositamos hace ya más de 3 meses, en el que la sociedad y la oposición se unificó para defender el salario de los trabajadores. Les pido por favor que estemos atentos. Mañana habrá tiempo para seguir hablando de esta reforma fiscal y otros temas que tocan, como las letras chiquitas de los contratos, que si no estás atento es donde te meten un golazo. Ya les contaré. Omar habló claramente de cuál es su posición frente a uno de los temas de las medidas anticrisis del gobierno. El tema de la indexación de los salarios, por supuesto, que es incompleta, por supuesto, que fue su idea inicial, por supuesto, que es una de las ideas de Omar Fernández asumidas por el actual gobierno. En la propuesta hay varias de sus ideas y de sus reclamos para la mejoría de la población, sobre todo de la población que tiene salarios disminuidos, salarios de bajos ingresos, que tiene problemas para llegar a fin de mes. Se habla de que la canasta familiar ya sobrepasó en 5,000 pesos, 500 pesos, perdón. El dato no es real de 5,000 pesos. 500 pesos, lo que fue el costo de la canasta familiar que que asumíamos. Es una canasta familiar mínima, que quede claro, la que asumíamos al inicio de la guerra en el Medio Oriente, el aumento de los precios de los combustibles y de los fertilizantes. No hay dudas de que la figura del senador de la capital, Omar Fernández, pues sigue subiendo hacia afuera de lo que es su partido, hacia adentro. A la gente de Omar le dicen que son políticos de la secreta, porque hacia adentro existe prácticamente una dictadura de información donde el grupo que encabeza Radamés Jiménez impone un discurso de que es Leonel o que entre el mar. Y hay un problema ahí ahora.
Y hay un problema incluso con un mensaje que da Omar Fernández en esa aparición el día de ayer. A propósito o no, es un mensaje que inmediatamente escuché, puse de nuevo y fue captado. Ese mensaje es que para usted opinar de un tema debe haberlo leído primero. Y él esperó a que la propuesta del gobierno llegara al Congreso, al Senado de la República, leerla y comenzar a fijar posición. Este es el primero de varios mensajes aparentemente, porque él habló que en el día de hoy, él dijo mañana y mañana es hoy, iba entonces a comenzar a tratar otros temas, inclusive lo de la letra pequeña de unos contratos que no sé lo que es. Pero en este tema, él habló claramente de que las personas, y eso es lo serio, eso es lo normal, deben primero leer antes de opinar, que no se puede opinar por titulares de prensa. Y con esas palabras, quiéralo o no, probablemente no era su intención, pero sí yo digo que es un llamado de atención a su propio padre, a Leonel Fernández, que en este caso yo quito lo del adjetivo calificativo de padre y digo lo de Leonel Fernández el político, porque estamos hablando de dos políticos, no de dos familiares. Pueden ser familiares y todo lo que usted quiera, pero en el tema político hay intereses políticos, intereses personales e intereses grupales. Y por la división que se avisora y se ve que existe dentro del partido Fuerza del Pueblo, no hay dudas que Omar encabeza el grupo más joven del partido, el grupo que se siente incluso aislado de lo que son los organismos de dirección, que no tienen prácticamente representación, a pesar de que ese partido durante casi 2 años, alrededor de 2 años ya, ha estado en un proceso de organización, reorganización y adquisición de nuevos miembros, pues usted busca la dirección política del partido y en sentido general son los mismos de antes, los mismos de siempre. Es decir, hay un tema de representación a nivel de la dirección política de ese partido, pero también hay un tema de división en lo que es la representación electoral de ese partido en términos de simpatía. Cualquier encuesta que se haya hecho en el país en los últimos tiempos pone a Omar como el líder político de cualquier partido que encabeza las encuestas. Encuestas que en este momento su validez es muy cuestionada. ¿Por qué? Porque falta demasiado tiempo para las elecciones. A este proceso le falta mucho tiempo. Pero de todos modos se está encabezando las encuestas por encima de todo el mundo. Y también encabeza las encuestas dentro de su propio partido. Es decir, que sí son dos grupos. ¿Qué dice Omar? Que la gente tiene que leer primero antes de opinar, sobre todo que tiene una responsabilidad partidaria. Agregó, la de responsabilidad partidaria lo agregó yo. ¿Quién opinó sin leer? Y ya yo lo había dicho. Opinó sin leer Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández en Madrid no había leído nada, había leído algunos titulares de prensa y lanzó un discurso de barricada en contra del plan fiscal del gobierno. Es decir, en modo directo o indirecto, no conozco la intención, Omar Fernández llamó la atención a su propio padre Leonel Fernández. Esa es una realidad. No quieren aceptarla. Algunos hablan, pero que estás echando, yo no estoy echando a pelear a nadie. Es una realidad, deben aceptarlo, anotarlo y comenzar a trabajar a ver cómo van a resolver ese problema. Que es un problema gravísimo. Si les interesa llegar al poder, por supuesto, y ganar las elecciones. Si no les interesa, sigan por donde van, apocando a la figura más importante que en este momento tiene el partido Fuerza del Pueblo, que se llama Omar Fernández. Lo pueden seguir haciendo. Ese es el problema de ustedes. Mi problema simplemente es hablar de ello e intentar de la forma más sana posible y más respetuosa también, porque son mis amigos, decirles lo que se ve desde fuera, sin ningún tipo de interés personal alguno por nada. No soy miembro de ningún partido político, ni de ningún proyecto político, ni me interesa de ningún partido, ningún candidato, nadie. La mayor parte de ellos, de todos los partidos, incluyendo ahora los del PRM, que esta posición de independiente ha hecho que
hablen conmigo de una forma normal, cosa que no ocurría cuando yo era militante de un partido político, que en general he sido un militante muy contestatario y problemático para alguna gente. Así que sigamos mirando lo de Omar, mientras por su parte Leonel ya en el día de ayer presentó un artículo de prensa en el periódico Listín Diario, mucho más sopesado, que se corresponde más con su nivel y su forma de escribir, que no tiene nada que ver con aquella lamentable presentación en Madrid frente a un grupo de dirigentes donde lanzó un discurso que no se compadece con su talento, es la verdad. En el caso de la guerra, ahora la paz, no se sabe, entre Irán y Estados Unidos e Israel, que siempre lo tratamos porque desde el punto de vista geopolítico es lo más importante que está ocurriendo en estos momentos, aunque también está ocurriendo en este mismo momento la cumbre del G7 en París. Y la cumbre del G7, donde está presente el presidente Donald Trump, es muy importante porque en el día de hoy, para entonces irnos a la guerra de Irán y Estados Unidos, se presentó y participó de la reunión el presidente de Ucrania, Zelensky. Estuvo Vladimir Zelensky en la reunión y Van der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, pues plantea al salir de la reunión que se va a dar mayor ayuda a Ucrania ahora que ha cambiado el curso de la guerra a favor de los ucranianos. Estos son palabras que son una música celestial para los oídos de Zelensky. Zelensky se ha visto, sobre todo desde el acceso al poder del presidente Donald Trump, huérfano muchas veces de armamento y huérfano de lo que es la ayuda de los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump estaba en la reunión y si esta fue la resolución, Vladimir Putin se va a seguir viendo en una situación muy complicada porque Ucrania, casi sin ayuda, ha logrado bombardear con drones las principales ciudades de Rusia, incluyendo Moscú. Es decir, ninguna parte del territorio ruso, por temas de tecnología y un gran desarrollo del programa de drones de Ucrania, está ahora a salvo. Ha sido bombardeada una gran parte de la estructura de producción de hidrocarburos y también de exportación de estos hidrocarburos por parte de Ucrania, a pesar de que Kiev está recibiendo un gran bombardeo todavía por parte de Rusia. Han aguantado los ucranianos esta guerra que iba a durar 4 días, ya lleva más de 4 años, camino a su 5º año, y en algún punto se habla de que alrededor de diciembre, no sé las informaciones que se tienen, esta guerra podría ya llegarse a un acuerdo para terminarla. De todos modos, la reunión del G7, su primer punto de agenda ha sido precisamente el tema de la guerra de Ucrania. Esta reunión seguirá y el tema de la guerra en Medio Oriente, estamos prestos a ver qué va a pasar, porque ahora la Unión Europea, los países de la OTAN, que todos están ahí, tienen que enfrentarse con la recriminación ya privada y en persona de Donald Trump a lo que fue su no ayuda a el tema de la confrontación con Irán. ¿Qué ocurre con Irán y Estados Unidos? Todo el mundo habla de un tratado que no se conoce. Todo lo que ustedes están leyendo en la prensa son rumores y especulaciones, incluyendo un artículo hoy del New York Times que me sorprendió. El New York Times, un acérrimo enemigo del presidente Trump, bueno, plantea que el presidente Trump pierde la guerra y da una serie de detalles. La Casa Blanca, entonces a media mañana, responde. El mismo presidente Trump después respondió diciendo claramente: yo voy a leer punto por punto y personalmente todo lo que se llegó a acuerdos, porque están todos mintiendo. Nadie conoce el texto del acuerdo más que los que participaron en ello, que son el presidente Trump, por supuesto, y su plana mayor,
donde está el vicepresidente J.D. Vance, que fue el que estuvo ahí trabajando en ello, Jared Kushner, que es su yerno, que trabaja en Medio Oriente desde el periodo de 2016 al 2020 del presidente Trump. Está también Marco Rubio, el secretario de Estado, y el secretario de Guerra de los Estados Unidos. Ellos todos conocen el acuerdo, pero los periodistas no lo conocen. Todo lo que se está hablando sobre ese acuerdo son especulaciones. Entre las especulaciones está, por supuesto, que es lo único que se ha anunciado, porque el acuerdo ni siquiera se ha firmado. Aparentemente es una carta de intención, un documento de intención que no es un acuerdo, que será firmado el próximo viernes. Ya está esa noticia confirmada desde Zurich de que sí, que en Suiza se va a firmar el próximo viernes entre la delegación iraní y la delegación de los Estados Unidos una carta de intención para comenzar a negociar un acuerdo en los próximos 60 días. Eso se sabe perfectamente. El contenido que resta no se sabe. J.D. Vance ha aclarado 2 puntos, no el presidente Trump. Primero, no le van a entregar dinero a Irán. No hay desembolso de fondos para Irán. Y segundo, el estrecho de Hormuz debe estar abierto el próximo viernes. A partir de ahí, nadie sabe exactamente lo que puede ocurrir. Sí hay una respuesta que da cierto margen de duda incluso de que el acuerdo llegue a feliz término al final de los 60 días, y es la posición de Israel. Israel es un actor principalísimo de esto. Israel sigue manteniendo Netanyahu que hay 2 líneas rojas que él no va a cruzar. ¿Se aceptan o Israel sigue en lucha contra Irán y contra quien sea por un tema existencial? La primera línea roja es: Irán no puede tener armas nucleares. Es la misma línea roja del presidente Trump. Si Trump perdió la guerra, como dicen algunos, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa con ese tema. Tan sencillo como eso. El presidente Trump no va a cruzar esa línea roja porque tiene vínculos esa decisión con los demás países del Golfo, que también son actores en este tema. Arabia Saudita, los países de la UAE, Emiratos Árabes Unidos, donde está Dubái, por supuesto, donde está Abu Dhabi, donde está Bahrein, el mismo Qatar, y los vecinos de Irán, entre ellos Pakistán, no van a permitir armas nucleares porque serían rehenes de un régimen díscolo como el de Irán. Si tienen armas nucleares, se convierten en sus rehenes. Cualquier otro análisis diferente a ese, usted lo echa a un lado. Es interesado. Ese grupo de países, Omán también está en el grupo, más también algunos países de la Unión Europea, sobre todo Italia, la isla de Creta, por ejemplo, que está dividida también en 2. O sea, hay una serie de situaciones que se dan ahí. Turquía no va a permitir que tengan armas nucleares, y en eso el presidente Trump tiene razón. Esa es una línea roja que no pueden cruzar. ¿Qué va a pasar con el uranio enriquecido? No se sabe, pero sí tendrán que llegar a un acuerdo. Lo otro es el tema económico. En el tema económico, lo que se sabe, ni siquiera es oficial, es que Irán está obligado a cumplir con los puntos acordados antes de recibir un solo dólar de los Estados Unidos. La segunda línea roja de Israel es que Hezbollah y Hamas deben desarmarse. Israel no va a aceptar en su frontera norte
a un grupo terrorista que lance misiles contra su territorio, por más que Irán quiera justificarlo. Y por eso la lucha sigue, el fuego sigue, e Israel también aclaró el primer ministro Netanyahu en el día de ayer, no se va a retirar de la frontera sur del Líbano. Ya lo advirtió, porque la línea que tiene el río Nitali no la va a soltar hasta que se resuelva el tema de Hezbollah, que es un proxy de Irán, y por lo tanto Irán obligatoriamente tiene que asumir una posición sobre este tema. Inclusive Israel tiene planes de anexarse parte de ese territorio de Gaza. La situación de Israel no es la misma de Estados Unidos. Israel está en la región, es un país aliado de Estados Unidos, pero Israel tiene sus propios intereses. Intereses que ha venido ganando después del 7 de octubre de hace 3 años, cuando fue invadido y 1.200 de sus nacionales fueron llevados como rehenes hasta Gaza. Esa es la realidad del Medio Oriente en este momento. Todo lo otro son rumores, y a mí no me gusta mucho hacerme eco de rumores porque no son noticias. Y hoy es martes, esperemos a la firma del acuerdo el viernes, que es cuando aparentemente, si el presidente Trump no pierde la paciencia antes, se leerá, dijo él hoy, hace un ratito, personalmente, cuál es el contenido del acuerdo, coma por coma. Así que, paciencia. Gracias por la paciencia de ustedes. Aquí, en Humberto Sin Anestesia, nosotros mañana estamos de nuevo con ustedes.